Bien, y ya tenemos en comunicación a nuestro primer invitado de la jornada. Él es magíster en comunicación y es, como ya dije al principio de la emisión, es uno de los propulsores de esta campaña de ley anti-fake news. Le damos la bienvenida a Mauro Bricio. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, muy bien. Gracias por tomarte el tiempo para que hablemos un poco de este tema tan importante. En principio me gustaría felicitarte por el premio Azucena Villaflor que recibiste este año, ¿no? Por tu labor como comunicador, como periodista. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Sé que fue hace poquito, ¿verdad? Sí, fue hace 2 semanas. Sí, la verdad fue un reconocimiento muy lindo y me di cuenta que es importante esa clase de reconocimientos porque uno a veces se cansa, ¿viste? Sí. Uno siente que está solo y cuando te dan un premio de esa índole, vos imaginate que es un premio que le dieron a Tati Almeida, Estela de Carlotto, Zaffaroni, Axel Kicillof, y que de repente me lo den a mí, es como que me recargaron, viste, las pilas y las energías y me dieron ganas de seguir luchando y combatiendo. Pero sí, la verdad que fue una caricia al alma en tiempos en que al otro le importa muy poco lo que hace uno, viste. Así que una caricia a la profesión también, de alguna forma. Tal cual, tal cual. Bueno, Mauro, me gustaría que hablemos un poco sobre lo que es tu especialidad, de alguna forma, las fake news, las falsas noticias, ¿no? Como, de alguna forma, instrumento de manipulación en el ámbito político, ¿no? Me gustaría como poder ahondar en ese tema, en por qué y de qué forma estas falsas noticias, ¿no?, pueden actuar de esta manera, ¿no? Como formando sentido común dentro de la sociedad. Bien, mirá, está bueno comenzar de esa manera porque a mí lo que me permite es que la audiencia pueda entender primero la diferenciación que hay entre lo que es la noticia falsa con las fake news, porque yo siempre que voy a dar charlas, conferencias o exposiciones, muchos me dicen, che, ¿por qué no le decís noticias falsas directamente? Y yo lo que intento explicar es que no hay una categoría, una conceptualización en nuestra lengua castellana que nos sirva para abordar todo lo que significa una fake news, ¿viste? Porque una fake news es una noticia falsa, pero también es una operación política que tiene la intencionalidad de hacer daño, que está financiada por grupos de poder y que además requiere de que sea elaborada por profesionales de la comunicación, del marketing, de la publicidad. Digo, a ver, cuando uno se cae y se come una fake news, porque todos hemos, digo, vos, yo, seguramente toda la audiencia, nos hemos creído alguna fake news, no es porque seamos tontos o ingenuos, es porque son elaboradas por profesionales. Hay una industrialización de la mentira que hace que uno se la crea, la reproduzca y la difunda y la comparta, ¿viste? Porque las fake news no se difunden porque sean falsas o verdaderas, sino que se difunden porque vienen a respaldar los prejuicios que uno tiene. Entonces vos imaginate que esto no lo puede elaborar un improvisado. Acá hay gente que es muy inteligente y que está pensando la manera en que todo el tiempo, diariamente, se puede utilizar la mentira como instrumento político, ¿viste? O sea, todo el tiempo están pensando. Y la diferencia quizás con la noticia falsa es que la noticia falsa no tiene intencionalidad. Digo, puede pasar que un periodista, quizás en el apuro por tener una primicia, no hace el correcto chequeo de la fuente de información, o copia y pega de información, y después se entera que lo que publicó era falso. Pero él no tenía, ese periodista, la intencionalidad de difundir una noticia falsa. La fake news parte de la primicia y de la idea que el periodista sabe que lo que está difundiendo es falso, ¿sí? Y le están pagando justamente para eso. Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso, que detrás de una fake news hay toda una ingeniería y toda una mecánica muy grosa y que lo que busca es principalmente generar daño. Entonces, cuando vos me preguntás, bueno, ¿por qué es una operación de sentido? Y porque justamente lo que están buscando es, a través de la manipulación, a través de la desinformación, tratar de alguna manera que la ciudadanía tenga conductas que van en contra de lo que quiere, afectando de forma permanente la reputación de las personas que son víctimas. Porque una persona que es víctima de una fake
Digo, por más de que haya una rectificación, el daño ya está hecho de forma permanente. Las fake news atentan y peligran contra la salud física y la salud mental. Las fake news afectan incluso a la realización de los sueños de vida de los pibes, pero principalmente las fake news afectan y debilitan lo más importante que tenemos, que es la democracia, porque cuando hay una fake news y cuando hay mentiras, hay una crisis de la verdad, y cuando hay una crisis de la verdad, se rompen todos los acuerdos que una sociedad necesita para vivir en una comunidad organizada. Por eso es tan importante combatirla y por eso tienen tanta capacidad de manipular y colonizar nuestras subjetividades. Sí, me quedaba pensando en esto que decías de cómo permanecen después y cómo refuerza prejuicios, ¿no? Sabes que me venía a la mente pensando en mujeres, ¿no?, que están en el ámbito político y estas operaciones, ¿no?, que terminan a veces teniendo lugar en los medios. Me venía a la mente esa fake news de hace unos meses con el festejo en Quilmes, en Solano, que se había dicho que Karina la Princesita había ido contratada no sé por cuánto dinero y lo replicaron en todos lados, ¿no? Y al día de hoy, por más que esa noticia fue desmentida por todas las partes, cuando se habla de la gestión de Mayra, por ejemplo, en Quilmes, se termina hablando, ¿no?, de ese episodio, de esa noticia. Igual. Y de alguna forma me parece también, ¿no?, que quienes terminan siendo más perjudicadas en muchas ocasiones son las mujeres, ¿no?, que ejercen algún cargo en la militancia política. Sí, mirá, hay dos cosas. Primero, lo primero que decís es cierto. Mirá, los consumidores de noticias, nosotros somos grandes filtros que seleccionamos la información para que de alguna manera encajen con nuestra ideología, con nuestra representación del mundo. ¿Qué significa esto? Y que yo básicamente voy a tomar como verdadera aquella información que coincida con lo que yo piense y por lo contrario voy a invisibilizar aquella información que de alguna manera rechace lo que yo piense. Entonces, vamos a poner un ejemplo de esto que planteas vos. Sí. Hace aproximadamente un mes y medio, me acuerdo que hubo en una movilización una periodista de TN, no sé si recordarás, entrevistó a una mujer en la calle que era titular y cobraba el potenciar trabajo, sí. Y ella en la entrevista planteaba algo así como que no estaba de acuerdo trabajar tantas horas del día en un comedor por un salario básico, por el salario mínimo vital y móvil. No estaba de acuerdo que, a ver, le estaban pagando cerca de 20.000 pesos y ella decía que no estaba de acuerdo en cobrar 20.000 pesos por laburar todo el día. Y tenía razón. Sí. Sin embargo, cuando TN la saca de contexto, porque la entrevista dura algo así como 11 minutos, y el recorte que hace TN hace que parezca que ella dice que no quiere trabajar, pero quiere cobrar planes sociales. Entonces, esto primero que se difundió un montón. Me acuerdo que a mí me llamaron de España para preguntarme si era cierta esa información y ese videíto que estaba circulando en la Argentina. Digo, para que uno también tome conciencia hasta dónde puede llegar, viste, la viralización de una fake. Pero al mismo tiempo, y fíjate por qué se difunde, hay un prejuicio instalado. ¿Cuál es el prejuicio? Que los pobres son vagos, que no quieren laburar y quieren vivir a base de planes sociales. Entonces, si yo pienso que todos los pobres son vagos que viven de planes sociales, yo cuando veo en un recorte a una mujer que está diciendo que no quiere trabajar y quieren vivir de planes sociales, ¿qué está haciendo esa noticia? Está reforzando el prejuicio que yo tengo de los pobres. Por lo tanto, yo a esa noticia la voy a tomar como verdadera. Sin embargo, 3 días después, esto fue un viernes, al lunes, la notera de TN, no sé si recordás, fue a la casa de la mujer y le dio la posibilidad de nuevo como para que hable, pidiendo disculpas por lo que había pasado. Y yo te aseguro que la gente que ya se le respaldó el prejuicio el día viernes, el día lunes, cuando le dieron la posibilidad de la rectificación a esta mujer, nadie le dio pelota. Claro. Porque ya, primero que el daño ya estaba generado, y segundo, el que creyó que los pobres eran vagos que no quieren trabajar, bueno, ya se reforzó ese prejuicio. Por lo tanto, esto lo vemos todo el tiempo. Básicamente lo que quiero decir es que la gente cree en lo que quiere creer, ¿viste? Y
y por más de que incluso uno después haya rectificación y se demuestre lo contrario, el daño ya está hecho. Bien. Mauro, me corro un poquito de tema, pero no tanto, ¿no? Y quisiera meterme un poco con este intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y, bueno, el tratamiento también que ha tenido en los medios de comunicación, principalmente. Me gustaría conocer tu mirada, tanto este aspecto como también la causa por vialidad. Me gustaría que puedas comentarnos un poco tu mirada sobre este caso. No, acá me parece, a ver, con respecto a lo que fue el atentado, mirá, al otro día me acuerdo que me llamaban de varios medios de comunicación, incluso algunos periodistas me hablaban de que Salah Montiel era un loquito. Y yo lo que intentaba explicar es que en realidad, primero que no era un loquito, sino que además él era de alguna manera consecuencia de esa industrialización del odio, porque no es gratis estar demonizando a un apellido, a tal punto de que se asoció al kirchnerismo con la mala palabra, a tal punto de que gente que no conoce a Cristina Kirchner le tiene odio, le tiene bronca, ¿viste? Uh-huh. Entonces, a partir de acá, yo me acuerdo que también estaba muy triste yo por dos razones. Primero, por el atentado, pero también estaba triste porque me llamaron muchos periodistas para darme la razón por esta búsqueda que estoy haciendo ya hace tiempo de sancionar las mentiras, sí, sancionar los discursos de odio. Me dijeron, che, al final tenías razón, porque esto atenta, produce daño, la gente se lo cree. Y yo decía, che, loco, pero tuvimos que esperar a que le pongan un revólver en la cabeza a nuestra vicepresidenta para que muchos periodistas entiendan y que la sociedad entiendan la consecuencia que tienen las mentiras, ¿viste? Sí. Y para mí es importante que uno aprenda a diferenciar una cosa es la opinión y otra cosa son los discursos de odio, ¿viste? Totalmente. Entonces, me parece que tenemos que terminar con esa poderosa mentira de creer que toda opinión es respetable. Porque si yo estoy escuchando que una persona, por ejemplo, o bien le decía la muerte a nuestra vicepresidenta, porque yo escuché mucha gente decir, che, ojalá que el tiro hubiera salido, eso es un discurso de odio. Pero también es un discurso de odio cuando una persona tiene un discurso gordofóbico, misógino, transfóbico, xenofóbico. Entonces, nuestra función es, primero, intentar identificar ese discurso de odio. Pero el segundo es pararle a esa persona, porque si nosotros no paramos esa reproducción y esa industria que hay en torno a los discursos de odio, bueno, va a pasar con lo que pasó con Salah Montiel. Y yo creo que se puede seguir pasando y se puede seguir reproduciendo estos sucesos porque hay muchos pibes que crecieron en paralelo a la utilización de la mentira como instrumento político, a la reproducción del odio. Entonces, me parece que lo que pasó fue un llamado de atención que nos comienza a decir, bueno, che, comiencen a ver de qué manera se puede regular esto, ¿no? Una regulación que te aviso que no es solamente en Argentina, porque no solamente nuestro país está dando esta discusión. Digo, en todo el mundo, en todo el planeta y en varios países ya se está hablando cómo regular la mentira, cómo hacerlo sin que esto ponga en riesgo la libertad de pensamiento y de expresión, qué responderle a esos legisladores que son grandes lobistas del poder real, ¿viste? Entonces, sí, yo creo que lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, nada, de alguna manera es un llamado de atención y lo que hizo fue demostrarle a toda la ciudadanía cuál es el efecto nocivo que tiene el consumo de noticias falsas y cargadas de odio. Bien. Mauro, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de hacerte la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, esta campaña que estás haciendo desde las redes sociales y demás, ¿no? Sobre precisamente poder sancionar esta ley anti-fake news. Comentanos un poquito y, bueno, quienes quieran de alguna forma sumarse a la campaña, de qué manera lo pueden hacer. Sí, bueno, la gente que considere que un periodista que mienta tiene que ser sancionado, porque, a ver, en la Argentina
todas las profesiones tienen su sanción cuando son mal hechas, ¿sí? Digo, al abogado lo denuncia por mala praxis, al médico, perdón, lo denuncia por mala praxis, al abogado le quiten la matrícula, al docente le pueden aplicar un sumario. Sin embargo, al periodista, cuando miente, no le pasa nada, ¿viste? Y que un periodista mienta es tan importante como que un policía entre a tu casa y te robe, o como que un médico te enferme deliberadamente. Entonces, si creemos que está mal que el periodista miente y que debe ser sancionado, los invito a que se sumen a esta petición que comencé a hacer ya hace varios meses y que se encuentra disponible en change.org/antifake news. La idea es que sumen ahí su porotito y esto de alguna manera nos sirve a nosotros y le sirve al gobierno para ver cuál es el grado de aceptación que tiene que existe una ley que sancione y que regule la mentira, ¿viste? Entonces yo invito a toda la ciudadanía a que forme parte de esto. Acá no hay ni ideología política ni banderas partidarias. Acá lo único que importa es sancionar la mentira, porque si no la hacemos, lo próximo que va a peligrar va a ser nuestra democracia. Exactamente. Mauro, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo y obviamente más que invitado en otra ocasión. Gracias a ustedes por la posibilidad. Les mando un abrazo muy grande. Por favor, saludos.